Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. La Amazonía, un nombre que evoca imágenes de una selva interminable y un río serpentino de proporciones míticas. Es mucho más que una simple región geográfica, es un mundo en sí mismo. Un universo de vida pulsante que desafía la comprensión humana por su escala, su complejidad y su abrumadora vitalidad. Este vasto territorio, que se extiende a lo largo de 9 países de América del Sur, abarcando una superficie de aproximadamente 7 millones de kilómetros cuadrados, de los cuales unos 5.500.000 kilómetros cuadrados están cubiertos por una densa selva tropical, representa más de la mitad de las selvas tropicales que quedan en el planeta. La cuenca del río Amazonas, el corazón de esta región, es la más grande del mundo. Un sistema fluvial sin parangón que recoge las aguas de miles de afluentes y las conduce a través del continente, hasta desembocar en el Océano Atlántico. La inmensidad de esta región es difícil de concebir. Si fuera un país, sería el 9º más grande del mundo. Brasil alberga la mayor parte de la selva, con aproximadamente el 60% de su totalidad, seguido por Perú con cerca del 13%, Colombia con un 10%, y extensiones menores en Bolivia, Ecuador, Guyana, Venezuela, Surinam y la Guayana Francesa. Este mosaico de soberanías nacionales complica enormemente los esfuerzos de conservación y la gestión sostenible de sus recursos, creando un complejo entramado político y social que se superpone a la unidad ecológica del bioma. El origen de este gigantesco sistema se encuentra en la cordillera de los Andes, en las alturas del Perú, donde el deshielo de los glaciares y las lluvias torrenciales dan vida a los primeros riachuelos que, al unirse, forman el poderoso río Amazonas. A lo largo de su recorrido de más de 6.992 kilómetros, una longitud que compite y para muchos supera a la del río Nilo, el Amazonas se nutre de más de 1.100 afluentes, algunos de los cuales, como el Madeira, el Negro o el Japurá, son ríos inmensos por derecho propio. La cantidad de agua que transporta es simplemente asombrosa. Se estima que vierte en el Atlántico una media de 209.000 metros cúbicos de agua por segundo, lo que equivale a aproximadamente una quinta parte de toda el agua dulce que los ríos del mundo aportan a los océanos. Esta descarga es tan colosal que diluye la salinidad del océano a una distancia de más de 150 kilómetros de la costa, creando una mancha de agua dulce de una superficie equivalente a la del mar Mediterráneo. El río no es solo un canal de agua, es una fuerza geológica que moldea el paisaje, transportando anualmente millones de toneladas de sedimentos arrancados de los Andes, los cuales fertilizan las llanuras inundables a lo largo de su curso, creando un ecosistema de bárcea de una riqueza biológica extraordinaria. La selva amazónica es el hogar de una biodiversidad que desafía cualquier intento de catalogación completa. Se estima que en su interior habita el 10% de todas las especies conocidas en la Tierra, una concentración de vida sin igual. Los números, aunque solo son estimaciones, dan una idea de esta magnificencia biológica. Se cree que existen más de 390.000 millones de árboles individuales pertenecientes a unas 16.000 especies diferentes. En una sola hectárea de selva amazónica se pueden encontrar más especies de árboles que en toda América del Norte. La flora es un despliegue de adaptaciones y formas, desde árboles gigantescos como la ceiba, que pueden superar los 60 metros de altura, formando un dosel denso que apenas deja pasar la luz solar al suelo del bosque, hasta una infinidad de plantas epífitas como orquídeas y bromelias que crecen sobre las ramas de otros árboles en busca de luz. La diversidad de plantas con propiedades medicinales es legendaria, y las comunidades indígenas han acumulado durante milenios un conocimiento profundo de sus usos, un conocimiento que la ciencia moderna apenas ha comenzado a explorar. La fauna es igualmente espectacular y diversa. La Amazonía es el hogar de más de 2,5 millones de especies de insectos, una cifra que probablemente se queda corta. Las mariposas morfo, con sus alas de un azul iridiscente, vuelan entre la penumbra del sotobosque, mientras que ejércitos de hormigas cortadoras de hojas marchan en procesiones interminables. En sus ríos y lagos nadan alrededor de 3.000 especies de peces de agua dulce, más que en todo el Océano Atlántico. Entre ellos se encuentran el arapaima, uno de los peces de agua dulce más grandes del mundo, las temidas pirañas, el delfín rosado o boto, una especie única adaptada a la vida en el río, y la anguila eléctrica, capaz de generar descargas de más de 600 voltios.
Los anfibios y reptiles también son increíblemente diversos, con cientos de especies de ranas, muchas de ellas con colores vibrantes que advierten de su toxicidad, como la rana dardo dorada. Las anacondas verdes, las serpientes más pesadas del mundo, acechan en las aguas poco profundas, y los caimanes negros, superdepredadores de los ecosistemas acuáticos, descansan en las orillas. El cielo y los árboles están dominados por las aves, con más de 1.300 especies registradas, lo que representa una de cada 5 especies de aves del mundo. El colorido de los guacamayos, los tucanes con sus picos desproporcionados, el majestuoso águila arpía, una de las rapaces más poderosas del planeta, y el colibrí más pequeño del mundo llenan el aire con sus cantos y colores. Finalmente, los mamíferos, aunque a menudo difíciles de observar en la espesura de la selva, son igualmente fascinantes. Se han identificado más de 430 especies, incluyendo el jaguar, el mayor felino de América y un depredador en la cima de la cadena trófica, el tapir. Un herbívoro corpulento, varias especies de monos que pueblan el dosel, como el mono aullador cuyo estruendoso llamado puede oírse a kilómetros de distancia, el mono araña con su agilidad acrobática, y el perezoso, un animal perfectamente adaptado a una vida lenta y tranquila colgado de las ramas. El clima de la Amazonía es predominantemente ecuatorial, caracterizado por altas temperaturas y una elevada humedad durante todo el año. La temperatura media anual ronda los 26 grados centígrados, con muy pocas variaciones estacionales. Lo que sí define el ritmo de la vida en la selva es el régimen de lluvias. No existe una estación seca propiamente dicha en la mayor parte de la cuenca, sino más bien una estación de lluvias intensas y una estación con lluvias menos frecuentes. La precipitación anual puede superar los 2.500 milímetros, y en algunas zonas incluso alcanzar los 6.000 milímetros. Esta abundancia de agua es fundamental para mantener la exuberancia del ecosistema. Sin embargo, la importancia climática de la Amazonía trasciende sus fronteras. La selva actúa como un gigantesco regulador del clima a escala planetaria. A través de la fotosíntesis, sus miles de millones de árboles absorben enormes cantidades de dióxido de carbono de la atmósfera, uno de los principales gases de efecto invernadero, almacenando el carbono en su biomasa y ayudando a mitigar el cambio climático global. Por esta razón, a menudo se la ha denominado los pulmones del planeta, aunque esta analogía no es del todo precisa, ya que, si bien produce una gran cantidad de oxígeno, también consume una cantidad similar a través de la respiración de sus organismos. Su verdadero papel crucial reside en su capacidad como sumidero de carbono. Además, la selva amazónica genera su propio clima a través de un fenómeno conocido como los ríos voladores. Los árboles liberan a la atmósfera cantidades masivas de vapor de agua a través de la transpiración. Este vapor de agua forma nubes que son transportadas por los vientos alisios hacia el oeste. Al encontrarse con la barrera de los Andes, estas masas de aire húmedo se desvían hacia el sur del continente, llevando lluvias vitales a regiones de Brasil, Paraguay y Argentina, áreas que de otro modo podrían ser mucho más áridas. Este mecanismo hidrológico es esencial para la agricultura y la disponibilidad de agua en gran parte de Sudamérica, y su alteración debido a la deforestación podría tener consecuencias catastróficas. Este edén biológico no es un territorio virgen deshabitado. Ha sido el hogar de seres humanos durante al menos 11.000 años. Antes de la llegada de los europeos en el siglo XVI, la Amazonía albergaba sociedades complejas y una población que algunos estudios estiman entre 5 y 10 millones de personas. Estas culturas precolombinas desarrollaron formas de vida adaptadas magistralmente al entorno selvático, creando grandes asentamientos, redes comerciales y sistemas agrícolas sofisticados, como la terra preta, un suelo antropogénico de una fertilidad extraordinaria que permitía sustentar a poblaciones densas. La llegada de los conquistadores europeos, como Francisco de Orellana, que fue el primer europeo en recorrer el río en toda su extensión entre 1541 y 1542, supuso el inicio de una catástrofe demográfica. Las enfermedades traídas del Viejo Mundo, para las que los pueblos indígenas no tenían inmunidad, junto con la violencia y la esclavitud, diezmaron a la población, provocando el colapso de estas sociedades complejas y la pérdida de un conocimiento cultural incalculable. Hoy en día, la población indígena de la Amazonía se estima en alrededor de 1,5 millones de personas, pertenecientes a unas 400 etnias distintas que hablan más de 300 lenguas diferentes. Estos pueblos, como los Yanomami, los Kayapó, los Saba o los Shuar, luchan por preservar sus culturas,
sus territorios y sus formas de vida frente a las presiones crecientes del mundo exterior. Poseen un conocimiento enciclopédico de la selva, de sus plantas medicinales, de los ciclos de los animales y de las prácticas de manejo sostenible que les han permitido vivir en armonía con su entorno durante generaciones. Además, en las profundidades de la selva amazónica, principalmente en Brasil y Perú, todavía existen alrededor de 100 pueblos indígenas en aislamiento voluntario, los últimos grupos humanos del planeta que han decidido no tener contacto con la sociedad dominante. Su existencia es extremadamente vulnerable, amenazada por la invasión de sus territorios por parte de madereros, mineros y otros actores externos que traen consigo enfermedades y violencia. La protección de sus tierras y su derecho a la autodeterminación es uno de los mayores desafíos en materia de derechos humanos en la región. A pesar de su aparente lejanía y su naturaleza salvaje, la Amazonía ha estado conectada a la economía global durante siglos. La explotación de sus recursos naturales ha sido una constante, a menudo marcada por ciclos de auge y caída y por una violencia brutal. Uno de los episodios más oscuros fue la fiebre del caucho, a finales del siglo XIX y principios del XX. La demanda mundial de caucho para la industria del automóvil desató una explotación despiadada de los árboles, de Hevea brasiliensis y una esclavitud atroz de las poblaciones indígenas, que fueron forzadas a trabajar en condiciones infrahumanas, resultando en la muerte de decenas de miles de personas. En la actualidad, la economía de la región amazónica es un mosaico de actividades legales e ilegales que ejercen una presión inmensa sobre el ecosistema. La principal amenaza es, sin duda, la deforestación. Desde la década de 1970, la selva amazónica ha perdido aproximadamente el 20% de su cubierta forestal original, un área equivalente al tamaño de Francia. La principal causa de esta destrucción es la expansión de la frontera agropecuaria. Grandes extensiones de selva son taladas y quemadas para dar paso a pastizales para la ganadería extensiva, que representa la mayor parte de la deforestación, y a cultivos de soja, principalmente para la exportación como pienso para animales. La construcción de carreteras, como la transamazónica, actúa como una espina de pescado, abriendo vías de acceso a zonas remotas de la selva y facilitando la colonización, la tala ilegal y la especulación de tierras. Otra amenaza grave es la minería. La búsqueda de oro, diamantes, coltán y otros minerales provoca la destrucción directa de la selva, la contaminación de los ríos con mercurio, un metal pesado extremadamente tóxico utilizado en la extracción de oro que envenena toda la cadena alimentaria, y la generación de conflictos sociales y violencia. La minería ilegal, en particular, es una plaga que invade territorios indígenas y áreas protegidas, operando al margen de cualquier regulación ambiental o social. La explotación de petróleo y gas es otra fuente de degradación ambiental. La construcción de oleoductos, las perforaciones y los derrames de petróleo accidentales contaminan el suelo y el agua, afectando grave la salud de los ecosistemas y de las comunidades locales que dependen de ellos para su subsistencia. Finalmente, la construcción de grandes represas hidroeléctricas en los ríos amazónicos, aunque a menudo se presenta como una fuente de energía limpia, tiene impactos devastadores. Estas megaestructuras inundan vastas áreas de selva, desplazan a comunidades enteras, alteran el flujo de los ríos, impiden la migración de los peces y modifican el ciclo de nutrientes, afectando la vida a lo largo de toda la cuenca. La degradación de la Amazonía no solo representa una pérdida irreparable de biodiversidad y culturas, sino que también tiene profundas implicaciones para el clima global. La deforestación libera a la atmósfera las enormes cantidades de carbono almacenadas en los árboles, contribuyendo significativamente al calentamiento global. Se estima que la deforestación en la cuenca amazónica es responsable de una parte importante de las emisiones de gases de efecto invernadero de los países que la comparten. Además, la pérdida de cubierta forestal está alterando los patrones de lluvia y podría estar empujando a la selva hacia un punto de inflexión. Algunos científicos advierten que si la deforestación supera un umbral crítico, que se estima entre el 20 y el 25% de la superficie original, la selva podría perder su capacidad de generar sus propias lluvias y entrar en un proceso de sabanización irreversible. Esto significa que grandes áreas del sur y el este de la Amazonía podrían transformarse en un ecosistema mucho más seco y degradado, similar a una sabana, con consecuencias dramáticas para la biodiversidad, el clima regional y la disponibilidad de agua en toda Sudamérica. Los incendios forestales, a menudo provocados intencionadamente para limpiar tierras para la agricultura y la ganadería, se han convertido en una imagen recurrente y trágica en los últimos años.
exacerbados por periodos de sequía más intensos y frecuentes relacionados con el cambio climático. Estos incendios no solo destruyen la selva, sino que también liberan enormes columnas de humo y partículas que afectan la calidad del aire a miles de kilómetros de distancia y alteran aún más el clima. La lucha contra estas amenazas es una tarea hercúlea que involucra a gobiernos, organizaciones no gubernamentales, científicos, comunidades locales y la sociedad civil internacional. Se han logrado algunos avances importantes, como la creación de extensas áreas protegidas y territorios indígenas, que en conjunto cubren casi la mitad de la cuenca amazónica y han demostrado ser una de las estrategias más efectivas para frenar la deforestación. La vigilancia por satélite ha mejorado drásticamente la capacidad de detectar y combatir la tala ilegal en tiempo real. Organizaciones de la sociedad civil trabajan incansablemente en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, la promoción de prácticas económicas sostenibles como el ecoturismo, la recolección de productos no maderables como las nueces de Brasil o el acaí, y la concienciación sobre la importancia vital de conservar este bioma. Sin embargo, los desafíos siguen siendo inmensos. Las presiones económicas y políticas a favor de un modelo de desarrollo basado en la extracción de recursos y la expansión agrícola siguen siendo muy fuertes. La falta de gobernanza, la corrupción y la impunidad en muchas zonas remotas de la Amazonía dificultan la aplicación de las leyes ambientales y la protección de los defensores del medio ambiente, que a menudo son amenazados y asesinados por su labor. El futuro de la Amazonía pende de un hilo, y su destino determinará no solo el futuro de los millones de personas y las innumerables especies que la habitan, sino también la estabilidad del clima y el bienestar de todo el planeta. Proteger este tesoro de la naturaleza es una responsabilidad compartida y una de las tareas más urgentes de nuestro tiempo, un legado que debemos preservar para las generaciones venideras, un santuario de vida cuya complejidad y belleza nos recuerdan constantemente la fragilidad y el milagro de nuestro mundo. La Amazonía es un sistema interconectado, donde la salud del árbol más pequeño puede influir en la lluvia que cae a miles de kilómetros de distancia, una lección de interdependencia que la humanidad necesita aprender con urgencia. Cada hectárea de selva que se pierde es una biblioteca de información genética y cultural que se quema para siempre. Cada especie que se extingue es una nota silenciada en la sinfonía de la vida. Y cada río que se contamina es una vena envenenada en el cuerpo de nuestro planeta. La supervivencia de la Amazonía es, en última instancia, un reflejo de nuestra propia capacidad para encontrar un equilibrio más sabio y respetuoso con el mundo natural, del que formamos parte. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.